pero yo estoy aquí tratando de platicarles a ustedes y hacerlos sentir como en esta gran carnita asada llamada Chihuahua. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Si vieron el video pasado seguramente ya saben dónde estamos. En el estado más grande de todo el país, Chihuahua, el estado donde su gente es valiente, noble y leal. Y como estamos por acá, vamos a comer bien tradicional, desde tempranito en la mañana hasta altas horas de la noche. Así que traigan por favor toda la carne. Arre. Está bueno el clima, fíjese que hace sol, pero está muy aguantable. Creo que estamos como a unos 30 grados, hay un poco de viento, se empieza a antojar comer y estamos en esta plaza que se llama la Plaza Merino y he leído por ahí que aquí hay algo súper tradicional con lo que vamos a empezar, un buen Chocomilk en la refresquería Martínez. Creo que no hay nada más rico, más energético para empezar el día aquí en Chihuahua que este rico Chocomilk preparado enfrente de tus ojos y obviamente la clásica agüita de plátano. Me comentaron que es el clásico que tiene añísimos desde 1936, así que vamos a probarlo porque se ve bueno. Esto está delicioso, azucarado, y fíjense que yo no soy tan fan de lo azucarado, pero con este clima recién salido de la máquina del esquimo se antoja muchísimo más. Estas burbujas hablan de la buena calidad del Chocomilk, que me acaban de decir que es un preparado que ellos mismos hacen, no es comercial, entonces mantienen la tradición. Por acá si se van a echar uno, lo van a entender, pero tampoco nos olvidemos de la agüita de plátano. Este color nos llama, nos atrapa y obviamente también va a saber increíble. ¡Oh! Y ese está como para estar abajo del sol en un camastro. Aparte al final se siente el patadón del plátano. Súper dulcecito, pero también con esa cremosidad que se puede ver desde el vaso. Ahora sí tenemos la energía necesaria, así que vamos a empezar a comer. Un clásico dominguero que se prepara al más estilo de Chihuahua, con pura pancita, chiles y si es especial, con granito de maíz también. ¡Qué bonito es Chihuahua! Acá lo ideal es obviamente que cuando tengan su agüita de plátano o su respectivo Chocomilk, caminen unos cuantos metros para abrir más el estómago y después se vengan a sentar aquí a la menudería Las Campanas tradicional, en donde se pueden pedir uno de pata, uno especial que es pura carne o el clásico que tiene el granito. Este lugar nos lo acaba de recomendar el buen Darío, quien es el bueno aquí en la comida en Chihuahua. Hey, panzones. Darío, cuéntale a la banda qué es lo que haces tú aquí en Chihuahua y por qué nos trajiste a esta menudería. Pues primeramente bienvenidos a Chihuahua. La verdad es que aquí nos dedicamos a, ahora sí que, antojar y darles esas reseñas de los lugares que pueden venir a comer aquí en Chihuahua. Bueno, aquí se hacen las filas los domingos, se venden 3,000 litros de menudo. Que hay gente que hasta trae sus ollas, o sea, esos 3,000 litros la llenan y se los llevan a su casa y están con toda la familia. Sí, aquí el menudo es, o sea, o en casa o en comedor. Así que vamos a preparar el de nosotros y hay que empezar a darle. Voy a elegir este que es el que tiene granito, un poco de pancita, a comparación de lo que podemos encontrar en la Ciudad de México. Aquí sí es pura pancita, no hay libro, no hay cacarizo, pero se puede ver que está bien lavadita. Ya le pusimos su respectiva cebolla, orégano y el chilito chiltepín hasta arriba para que agarre sabor, color y ahora sí, así se debe de ver. ¿Recuerdan esa vez que probamos la pancita ahí por el Metro Tacuba? Pues esta creo que me está encantando más. Súper suavecita, tiene un olor muy suave, es decir, sabe a pancita, pero se nota perfectamente las horas de lavado que tiene. Me hace totalmente sentido las personas que hacen la fila eterna los domingos para poder tener esto en sus cacerolas. Está buenísimo, no le pusimos limón, se me olvidó, pero creo que no le hace falta. Y no se olviden de probarlo con el pan, porque me están diciendo que este está hecho en horno de leña. Todos se lo comen con su pancito, así que agarren, remójenlo y pónganle un poquito de pancita arriba. Algo que acabo de descubrir y justo platicando con todos es la diferencia del olor tan penetrante que luego tiene la pancita en otros lugares y aquí no se encuentra. Yo creo que es por 3 factores. Uno, porque se lava muy bien,
por el tipo de cocción, como les había mencionado, está súper suavecita y yo creo que también, corríjanme si estoy mal, pero el hecho de que solo sea pancita y no tenga cacarizo, no tenga libro, no tenga callo, también afecta. Ahí vengan a comer ustedes, lo prueban y me dicen en los comentarios, estoy en lo correcto. Aparte no olvidemos que aquí se combinan las dos texturas, suave de la pancita y esta parte crujiente del maíz, para que tengamos la diferencia, para que no nos quedemos con las ganas y también podamos disfrutar de esa parte. Vamos a terminarnos esto porque estamos compartiendo y al segundo lugar. Íbamos caminando por las calles del centro de Chihuahua y quería mostrarles algo súper emblemático de por acá, pero lamentablemente se lo llevaron, está en remodelación. Básicamente estamos en la esquina donde se encontraba la Pascualita, que es un maniquí que tiene una historia bastante tétrica. Se dice que la dueña de este lugar, que es un lugar donde se hacen vestidos de novia, hizo a su hija un maniquí y por eso es tan pero tan hermosa. De hecho, si la pueden ver así como en los videos que se le estamos poniendo por acá, tiene unas características y unas facciones bastante únicas. Basta de historias, que esto no es leyendas legendarias, así que vamos a seguir comiendo, que eso sí es lo nuestro. Corrido de Chihuahua con más. Añísimos son los que respaldan a estas tortas de lomo, aún servidas por Don José y con su buena cama de aguacate y sus acompañamientos básicos. Nos levantamos tempranito, todavía estamos a buen tiempo para agarrar un desayuno y creo que esta torta combina perfecto con la palabra desayuno. Tortita de lomo de cerdo, pesado sí, pero para aguantar la energía que vamos a estar gastando en todo el día. Vamos a empezar a ponerle el chilito, pero sí es importante decirles que este lugar tiene acá 39 años, muchísimo de existir, y el señor José sigue atendiendo, está preparando, él te pone todo, te arma la torta con su base de aguacate, con el lomo, jitomate, cebolla y unos chilitos para acompañar, aparte del que te dan toreado y ahora sí, mordida gigante. Obviamente consideren que este tipo de carne, el lomo, como en otras ocasiones ya las hemos probado en la Ciudad de México, se empiezan a hacer un poquito secos, así que es comértelo rápido, aunque no se me preocupen, porque por eso le ponen la cama de aguacate, para que sea todavía más fácil. Y de una vez, también entrenle al chile, porque si lo ponen es por algo, aparte que esté así quemadito, súper libera la esencia del chile. Pero es importante decirles que la salsa roja aquí es esencial para que agarre buenos tonos y para que obviamente pique de más. Ya le pusimos por acá en la tapa, por donde se partió por en medio, así luce muchísimo más colorido y más antojable obviamente. De una vez. A esta sí tengan el respeto porque desde la primera mordida no tocó mi lengua ni siquiera la salsa, ya sentía en los labios el picante. Buena, amarra, pero despacito. Oigan, y perdón si me ven todo despeinado, pero esto es algo inusual por lo que estoy viendo. Está empezando a llover, nosotros esperábamos un calor tremendo, pero bueno, nosotros ¿quiénes somos para controlar el clima? Lo que sí podemos controlar es lo que estamos comiendo y pues hay que entrarle, porque esto todavía va para largo. Como bien dice el título del video, estamos yendo a lugares tradicionales, comiendo algo tradicional de Chihuahua capital y de la forma más tradicional. Entonces vamos a acabar nuestra tortita, pero el recorrido todavía no. No se les vaya a olvidar. Creo que no hay nada mejor, nada más tradicional que un buen burro al lado de la carretera de la avenida. Así que nosotros venimos a estos bastante grandes, bastante sustanciosos. Vamos a comer porque se me está haciendo agua en la boca, no puede ser. En Chihuahua, un buen burro no debe faltar. Pero no cualquier burro, uno grande, retacado de frijol, guiso y para acabar tortilla gigante de harina recién hecha, Padre Santo. Quiero destacar lo bonito que se ve la tortilla. Vean estos toquecitos quemaditos y el grosor está espectacular. Hasta cierto punto creo que podría pasar por un pampita de una calidad increíble, pero es tortilla de harina, claro que sí. Nada mejor para hacer un buen burro que su buena base de frijoles y enlazado, así que hay que pegarle tremenda mordida. Empacado de sabor, con estos colores intensos de rojo que agarran por el chile, la combinación de la grasa del puerco y todo que se neutralice tanto por la tortilla, por la buena calidad de lo que hacen con la tortilla y con la basecita de frijoles. Se antoja más
Y eso porque yo ya lo he hecho en varios estados de acá del norte, pero creo que se antoja más al lado de la carretera y por eso los burros de Juárez están aquí al ladito, escuchando todos los camiones y los coches pasar. Como que está más ad hoc y la experiencia se implementa mejor. Como esto ya tiene sus jugos, yo creo que también podríamos combinarlo con las 4 salsitas, mejor dicho, las 3 salsitas que tenemos por acá, porque hay una súper especial que me está haciendo ojitos desde hace rato. El toque necesario para cualquier mordida del burro. La salsa de suero de leche con jalapeño. Tal vez suene como algo inusual para personas que no están acostumbrados a este tipo de sabores, pero les aseguro que sabe increíble y combina perfecto con esto. Primordialmente la gente aquí viene por la tradición. 15 años ya tienen acá los burros de Juárez, pero también vienen por los guisados. Nos hicieron favor de entregarnos uno de queso asadero con chicharrón prensado. Y algo que no les había mencionado, de hecho creo que en todo el viaje, es que aquí se tienen que tomar sí o sí una manzana soto. Yo creo que en otro video vamos a decirles de qué se trata esto, pero es el refresco local que combina perfecto con mi burro. Y obviamente teníamos que probar un postrecito típico de por acá. Este conito tiene cajeta por dentro y lo he visto, personas lo venden en la calle, en los negocios, en las tienditas. Me están diciendo que esto es súper tradicional para el postrecito, para aguantar lo que sigue. ¡Vámonos! Pa' gente buena, llegamos a nuestro último destino y antes de que empecemos a comer vamos a empezar a beber una root beer, una cerveza de raíz, porque el servicio aquí está de lujo y la neta el concepto que tienen está de locos. Pero mientras, un poquito, aunque creo que la serví un poquito mal. ¿Creías que no habría de asada? Pues no, compa. Y lo mejor es que acá ni menú tienen, porque ellos mismos te lo escogen dependiendo tus gustos. Como si estuvieras en el patio con el asador al lado. Creo que no hay mejor representación de la palabra Chihuahua y de su gastronomía que este taquito. Podemos encontrar cosas bien características de esta cultura. La tortilla de harina que pude probar antes sin nada y tiene un sabor inigualable con toda la manteca vegetal. Esto por acá que es la costra hecha con el queso emblema de este estado. El menonita, la carnita asada infaltable de buena calidad como todo en el norte y el chile chilaca, que creo que estos ingredientes son como si tú fueras a la carnita asada de tu amigo, de tu familiar. Todos llevaran un ingrediente por sí mismos, pero en combinación con todo se haría un taquito así. Creo que es la mejor forma de terminar nuestro video, con este hermoso taquito, como si estuviéramos con toda la banda aquí a nuestro alrededor. Que bueno, sí hay bastante gente, pero yo estoy aquí tratando de platicarles a ustedes y hacerlos sentir como en esta gran carnita asada llamada Chihuahua. Miren que entre todas las mordidas estoy tratando de percibir todo lo que tiene el taco. Ya les dije todos los ingredientes, pero es más allá de los ingredientes, lo que significa esto para la gente de Chihuahua, lo que significa para alguien que viene fuera de Chihuahua como yo. Es una experiencia inigualable, más porque como les comenté, este tipo de apreciación al taco, de invitación al taco en donde no hay menú, donde te lo preparan dependiendo cuánta hambre tienes, es algo súper nuevo para mí, muy interesante. Y este segundo para seguir la línea de los ingredientes chihuahuenses, quesito y esto que vemos por el medio que le pusieron al final es un guiso de chile pasado, que también es algo que se consume mucho por acá con jitomate, cebollita, por acá se ve y hay que entrarle de una vez. Gran diferencia de chiles, a pesar de que ya conocemos los sabores, la preparación hace toda la diferencia. Aparte podría decir que por ese toquecito tatemado levanta de una forma distinta. Aparte no olvidemos que aquí el queso se lo ponen fresco hasta arriba, que también da un realce bastante distinto, pero muy interesante. La hemos pasado de lujo estos días en Chihuahua y hoy no fue la excepción. Chocomil, tortas, tacos, la verdad es que la estamos pasando de lujo. Si tienen más recomendaciones, ya sea de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de algún estado muy cercano de la Ciudad de México, ya saben que van en la parte de los comentarios a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita y también pongan en la parte de acá abajo qué fue lo que más se les antojó, porque la verdad es que en este video sí está difícil. Ya saben que nosotros estamos aquí en Chihuahua, vamos a seguir comiendo y están viendo la garnacha que apapacha. Yo me quedo aquí
esperando unos cuantos taquitos más, tomándome mi cerveza de raíz porque el clima nos está jugando a favor también. Ay, huele rico, como a vainillita. Ay, a gusto.